Chuck Norris mencionó al nuevo Papa Robert Prevost durante una entrevista en vivo, y lo que dijo dejó a todo el estudio en silencio absoluto. Un momento de televisión que nadie esperaba, que comenzó como una conversación casual y terminó revelando algo que el legendario actor había mantenido en secreto por años. Antes de continuar, ¿qué opinas tú de Chuck Norris? Déjanos saber en los comentarios. Las luces del estudio se encendieron lentamente, como si incluso la electricidad supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El público aplaudía con entusiasmo, pero había algo extraño en el ambiente. Quizás era el sonido amortiguado de pasos detrás de cámaras, o tal vez la forma en que el suelo pulido resonaba de manera antinatural. O quizás era el invitado. Chuck Norris caminó hacia el escenario con su habitual presencia serena. Sonrió, pero no era una sonrisa que llegara a sus ojos. Sus manos descansaban tranquilamente a sus costados, sus hombros ligeramente encorvados. No parecía nervioso, parecía distante. La presentadora, toda carisma y encanto, se levantó para saludarlo con un abrazo casual y una broma que bailó ligeramente por la sala. Chuck, sigues pareciendo un monje samurái o un guitarrista melancólico. De los 90, dijo ella. El público rió. Chuck sonrió levemente y asintió. Tomó asiento, ajustó su chaqueta y miró la mesa entre ellos. Había un vaso de agua, una pequeña libreta y su reloj de pulsera que se había quitado y colocado sobre la mesa. La presentadora no parecía notar el peso del momento. Tomó un sorbo de su taza personalizada y mantuvo la energía fluyendo. Hay tanto sucediendo en el mundo, ¿verdad? Viste que el nuevo papa ya está haciendo titulares. Robert Prevost, cierto. Es como, no sé, muy sereno, en serio. Tranquilo, silencioso, como si flotara. El público rió suavemente, pero Chuck no. Miró su reloj sobre la mesa y luego, lentamente, levantó la mirada. La cámara hizo un acercamiento. Había algo allí, una sombra cruzando su rostro, algo no expresado. Hay algo sobre él, comenzó Chuck, su voz suave pero firme. Nunca he podido explicarlo. La presentadora parpadeó, tomada por sorpresa por el tono. Se inclinó ligeramente, tratando de aligerar el ambiente. ¿Te refieres espiritualmente o te recuerdas a alguien? No, respondió Chuck, es lo que no me recuerda. El ambiente cambió. Un extraño silencio se apoderó del espacio. El público quedó inmóvil. La presentadora se acomodó en su asiento, tratando nuevamente de guiar el programa hacia terreno más seguro. Bueno, quizás solo está tratando de ser diferente. Un nuevo tipo de papa, ¿no? Cada uno de ellos trae una nueva vibra. Chuck cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió había un brillo en ellos, no lágrimas, sino la presión antes de ellas. Volvió a mirar su reloj y con una especie de reverencia extendió la mano y lo tocó. Sus dedos descansaron ligeramente sobre la esfera, trazando los números como si fueran familiares. Sostuvo el gesto por un momento, luego lo soltó dejando que el reloj permaneciera donde estaba, y luego miró a la presentadora directamente, con claridad. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión inesperada. El estudio, normalmente vibrante con energía, pareció congelarse. La presentadora, que había conducido más de 500 entrevistas en ese mismo sillón, no encontraba las palabras adecuadas. ¿A qué te refieres con guardar silencio, Chuck?, preguntó finalmente, inclinándose hacia adelante, abandonando momentáneamente su guión mental. Chuck no respondió de inmediato. Sus ojos habían vuelto a fijarse en el reloj sobre la mesa. Con un movimiento casi imperceptible, lo giró para que la esfera quedara completamente visible bajo las luces del estudio. La presentadora siguió su mirada. «Mi reloj», dijo Chuck, su voz extrañamente tranquila. «Se detuvo exactamente cuando mencionaste su nombre». La presentadora parpadeó confundida. «¿El reloj? ¿El nombre de quién?» «Prevost», respondió Chuck, y la palabra sonó diferente en su boca, como si tuviera un peso que nadie más podía percibir. El director de cámaras, un hombre normalmente impasible, hizo una señal sutil al camarógrafo principal. La cámara 2 se acercó lentamente, enfocando el reloj sobre la mesa. En la pantalla del monitor lateral,
Todos podían verlo ahora. Las manecillas estaban detenidas en las 9:27. Podría ser coincidencia, sugirió la presentadora, intentando recuperar el tono ligero de la entrevista. Los relojes se detienen, incluso los de buena marca. Chuck levantó la mirada hacia ella. Sus ojos, normalmente cálidos, parecían haberse oscurecido. Este reloj me lo regaló mi padre. Nunca se ha detenido. Ni una vez en 20 años. Un técnico de sonido se acercó a su compañero y susurró algo. Ambos miraron a Chuck con curiosidad apenas disimulada. ¿Y crees que se detuvo por...? La presentadora dejó la pregunta en el aire, insegura de hacia dónde se dirigía la conversación. Chuck tomó el reloj y lo volteó. En la parte trasera había una inscripción que acarició con el pulgar, como activando un recuerdo. Hay cosas que suceden cuando ciertas palabras se pronuncian, dijo. Cosas que no tienen explicación racional. La presentadora miró brevemente a cámara como buscando ayuda. El productor desde la cabina se tocó el auricular y negó con la cabeza. Estaban en vivo. No había manera de cortar. «Chuck», dijo ella con una sonrisa tensa, «me estás asustando un poco». Él asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. «Lo sé. A mí también me asustó. La primera vez que sucedió». El estudio de televisión pareció desvanecerse mientras Chuck cerraba los ojos. Su mente viajó 2 años atrás, a los 1500 pasillos de mármol y las cúpulas doradas que había contemplado en silencio reverencial. «Hace 2 años visité el Vaticano», dijo, su voz apenas audible. «No como celebridad, como peregrino». Los corredores del Vaticano eran como venas de piedra antigua, custodiando secretos milenarios. Chuck caminaba siguiendo a una joven secretaria, cuyos tacones repiqueteaban con eco nervioso sobre el mármol. Ella consultaba repetidamente un pequeño reloj de pulsera, como si cada segundo fuera crucial. «El cardenal lo recibirá brevemente», había dicho ella en un inglés preciso pero tembloroso. «Pero debe entender que esta reunión no existe oficialmente». Chuck asintió entonces, como asentía ahora ante la presentadora que lo observaba con creciente fascinación. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el incienso antiguo impregnado en las paredes vaticanas. Me condujeron por pasillos secundarios, nunca por las rutas turísticas, continuó Chuck. Y entonces, mientras esperaba fuera del despacho del cardenal, noté algo extraño. La secretaria había desaparecido momentáneamente, dejándolo solo en un pequeño antesala. Cuadros de papas anteriores observaban desde las paredes con ojos que parecían seguirlo. Al fondo del corredor 2 figuras conversaban en susurros. Uno de ellos, Chuck estaba seguro, era un hombre alto, delgado, cuyo rostro permanecía en sombras. El hombre del fondo me observaba fijamente mientras fingía hablar con su acompañante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartó la suya. La secretaria había regresado con un sobre pequeño, manila sin marcas ni sellos. «Esto es para usted», había dicho con voz casi inaudible. «No lo abra hasta que sea necesario. Usted sabrá cuándo». Chuck volvió al presente, sintiendo el peso de las cámaras y las miradas sobre él. Sacó de su bolsillo un sobre idéntico al que había descrito, amarillento por el tiempo, con los bordes suavizados por el paso de los años. «Nunca lo abrí», dijo, sosteniendo el sobre frente a las cámaras. «Hasta esta mañana, cuando vi el anuncio del nuevo papa en televisión». Prevost sonreía a las cámaras y supe inmediatamente que era el hombre del corredor. El que me observaba desde las sombras. La presentadora se inclinó hacia el sobre hipnotizada. ¿Y qué decía? Chuck miró directamente a la cámara, como si quisiera atravesarla con sus ojos. 3 palabras: él no parpadea. Las luces de la ciudad se filtraban a través de las cortinas entreabiertas de la habitación del hotel. Chuck permanecía sentado al borde de la cama, contemplando el sobre que había mostrado en televisión. El programa había terminado abruptamente. Los productores, visiblemente nerviosos, habían cortado a comerciales antes de tiempo. Nadie. Se le había mencionado el incidente al despedirse, como si todos hubieran acordado silenciosamente fingir que nunca ocurrió. Su teléfono no había dejado de vibrar desde entonces. Lo había apagado. 3 golpes en la puerta, firmes pero discretos.
Chuck no se movió. «Soy yo», dijo una voz familiar desde el pasillo. Chuck exhaló lentamente y se levantó. Al abrir la puerta, la figura robusta de Miguel llenó el marco. 20 años como su guardaespaldas habían convertido al exmarine en algo más cercano a un hermano que a un empleado. «Vi la entrevista», dijo Miguel, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro normalmente impasible mostraba una preocupación inusual. «¿En qué estabas pensando, Chuck?» Chuck volvió a sentarse en la cama y señaló el sobre. «No es el único», dijo ignorando la pregunta. Del bolsillo interior de su chaqueta extrajo otro sobre, idéntico al primero pero aún sellado. Lo sostuvo bajo la luz de la lámpara. Un símbolo tenue, casi imperceptible, brillaba en la esquina. Una cruz dentro de un círculo. Este llegó hace 6 meses. Después de que el Papa Francisco falleciera, Miguel se acercó lentamente, como si temiera espantar una verdad frágil. «¿Por qué no me lo habías contado?» La mirada de Chuck se perdió en algún punto lejano, más allá de las paredes del hotel. «Porque temía que me creyeras loco. Porque yo mismo pensé que estaba volviéndome loco». Con manos que ya no temblaban, abrió el segundo sobre. Dentro había una hoja de papel amarillento con una sola línea mecanografiada. «Cuando la paloma aterrice, la sombra desaparecerá». Miguel leyó en silencio, luego miró a Chuck. «¿La paloma?» «El Espíritu Santo», respondió Chuck. «La paloma es el símbolo del Espíritu Santo, y cuando el nuevo Papa fue elegido, todos hablaron de cómo el Espíritu había descendido sobre el cónclave». Miguel se sentó lentamente junto a Chuck, el colchón hundiéndose bajo su peso. «¿Y la sombra?» Chuck levantó la mirada. Sus ojos reflejaban un miedo que Miguel nunca había visto en él, ni siquiera en los momentos más peligrosos que habían enfrentado juntos. El día de su presentación, cuando Prevost salió al balcón, observé algo que nadie más pareció notar. El sol estaba detrás de él, pero Chuck tragó saliva. No proyectaba ninguna sombra. El estudio de Chuck en su rancho texano era un santuario de madera y cuero. Libros antiguos se alineaban en estanterías que llegaban hasta el techo, testigos silenciosos de conversaciones que nunca saldrían de esas paredes. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales, mientras Chuck organizaba los sobres sobre su escritorio de roble. Miguel permanecía de pie junto a la ventana, vigilante. El sonido de un vehículo acercándose por el camino de grava rompió el silencio. «No, esperamos a nadie», murmuró Miguel tensándose instintivamente. Chuck se acercó a la ventana. A través de la cortina de lluvia, reconoció el perfil inconfundible de un hombre que no había visto en 8 años. «Es James», dijo, su voz mezclando sorpresa y recelo. El hermano menor de Chuck entró al estudio sin esperar invitación. El parecido entre ambos era evidente, pero donde Chuck irradiaba serenidad, James proyectaba una energía nerviosa, casi febril. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en los sobres sobre el escritorio. «También los has recibido», dijo. No era una pregunta. Chuck cruzó los brazos. El último encuentro entre ellos había terminado con palabras que habían abierto heridas aún sin cicatrizar. «¿Qué haces aquí, James?» James extrajo de su chaqueta empapada un sobre manila, idéntico a los que Chuck había coleccionado. Lo arrojó sobre el escritorio como si quemara. «No eres el único, hermano, hay otros». Miguel se acercó, colocándose instintivamente entre ambos hermanos. «¿Otros qué?», preguntó. «Otros que han sido contactados», respondió James, pasándose una mano temblorosa por el cabello húmedo. «Actores, políticos, periodistas, personas con plataformas, con audiencias». Chuck tomó el sobre que James había traído. Dentro encontró una fotografía. Mostraba a un grupo de cardenales durante el último cónclave. En el centro, apenas visible, la figura de Prevost observaba directamente a la cámara, mientras todos los demás miraban en otra dirección. «¿De dónde sacaste esto?» James se acercó más, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «De una reportera de la RAI. Recibió 7 sobres en 3 años. Cuando empezó a investigar, su programa fue cancelado. Cuando insistió, su casa fue allanada. Oficialmente, buscaban drogas. El silencio que siguió fue interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared. Chuck miró la fotografía nuevamente. Algo en los ojos de Prevost le resultaba perturbador, inhumano.
¿Y los otros?, preguntó finalmente. James intercambió una mirada con Miguel antes de responder. 2 están muertos. Accidentes. 3 han desaparecido, el resto guarda silencio. El ascensor descendió silenciosamente, pisos y más pisos bajo tierra. Las luces fluorescentes parpadeaban rítmicamente, proyectando sombras intermitentes sobre los rostros tensos de Chuck y James. En la esquina, un guardia de seguridad los observaba con expresión impasible, su mano derecha descansando casualmente cerca de su arma. ¿Cuánto tiempo llevas alquilando este lugar?, preguntó James rompiendo el silencio. 11 años, respondió Chuck. Nadie sabe de su existencia, ni siquiera Miguel. El ascensor se detuvo con un suave zumbido. Las puertas se abrieron revelando un pasillo estéril, flanqueado por puertas de acero numeradas. El guardia los guió hasta la última puerta, donde insertó una llave y luego se apartó. «Estaré afuera, señor Norris». Chuck asintió y esperó a que el guardia se alejara antes de sacar una segunda llave. La cerradura se dio con un chasquido metálico. «Lo que voy a mostrarte», dijo, mirando a su hermano, comenzó como una colección de curiosidades. «Ahora entiendo, que es mucho más». La puerta se abrió revelando una habitación que parecía más un archivo museístico que un almacén. Estanterías metálicas contenían objetos cuidadosamente etiquetados y catalogados. Manuscritos antiguos, fotografías, descoloridas, artefactos religiosos de diversas épocas. Chuck se dirigió directamente hacia un gabinete en el centro. Al abrirlo, extrajo una caja de madera tallada. Dentro, sobre terciopelo negro, descansaba un medallón de plata ennegrecido por el tiempo. «Roma, 1843», explicó, pasándoselo a James. Pertenecía a un cardenal que desapareció misteriosamente 3 días antes del cónclave. James examinó el medallón. En su centro, claramente visible, estaba el mismo símbolo que aparecía en los sobres, una cruz dentro de un círculo. «¿Qué significa?». Chuck no respondió. En su lugar, comenzó a recorrer la habitación señalando diversos objetos. Un fragmento de pergamino medieval, una fotografía del Vaticano de 1922, un diario de cuero desgastado, diferentes épocas, diferentes papados, mismo símbolo. James se detuvo frente a una vitrina que contenía recortes de periódicos antiguos. Todos relataban eventos extraños ocurridos durante cónclaves papales a lo largo de la historia. ¿Crees que esto ha sucedido antes? Chuck extrajo un último objeto, un pequeño libro encuadernado en piel negra. Sus páginas amarillentas contenían texto manuscrito en latín y diagramas complejos. «No lo creo, lo sé», dijo, abriendo el libro en una página marcada. «Este diario pertenecía a un monje del siglo XVII. Describe exactamente lo que estamos presenciando ahora. Un pontífice que no proyecta sombra». James pasó los dedos sobre el texto, sintiendo el peso de siglos de secretos. «¿Qué dice sobre lo que sucedió después?». Chuck cerró el libro lentamente, su rostro sombrío bajo la luz artificial. Nada. Las últimas páginas fueron arrancadas. La habitación del hotel permanecía en penumbra, iluminada únicamente por el resplandor azulado del televisor. Chuck había enviado a Miguel y James a descansar. Necesitaba espacio para procesar todo lo descubierto. La transmisión en vivo desde el Vaticano estaba por comenzar, el primer discurso formal del Papa Prevost desde su nombramiento. Las cámaras enfocaron la plaza de San Pedro, donde miles de fieles esperaban bajo el sol romano. Los comentaristas hablaban con voces reverentes, casi susurrantes. Chuck aumentó el volumen y se inclinó hacia adelante, concentrado en cada detalle. El balcón papal apareció en pantalla, vacío, expectante. Un movimiento de cortinas blancas y entonces él. Robert Prevost emergió con una sonrisa serena, sus manos extendidas en bendición. La multitud estalló en vítores. «Hermanos y hermanas», comenzó Prevost. La imagen tembló ligeramente, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando anomalías. Chuck entrecerró los ojos, notando un sutil parpadeo en la transmisión.
Vengo ante ustedes como siervo, no como líder. La señal fluctuó nuevamente. Esta vez, un milisegundo de estática distorsionó el rostro del Papa, tan breve que podría haberse atribuido a la imaginación. Pero Chuck lo había visto. Durante esa fracción de segundo, el rostro de Prevost había parecido diferente, inhumano. La fe debe ser nuestra guía en tiempos oscuros. Un zumbido electrónico emanó del televisor. La imagen se congeló por 3 segundos exactos, justo cuando Prevost miraba directamente a la cámara, sus ojos fijos, sin parpadear. Cuando la transmisión se reanudó, el Papa había cambiado ligeramente de posición. Chuck tomó su teléfono y comenzó a grabar la pantalla. Cada vez que Prevost mencionaba palabras específicas, verdad, vigilancia, luz, ocurría alguna anomalía técnica, distorsión de audio, pixelación de imagen, breves interrupciones. Debemos permanecer unidos contra aquellos que cuestionan. La autoridad divina. En ese momento la transmisión se cortó completamente. La pantalla mostró el mensaje, problemas técnicos, por favor, espere. Chuck esperó, con el pulso acelerado. Cuando la imagen regresó, el discurso continuaba como si nada hubiera ocurrido, pero Prevost había avanzado varios minutos en su alocución. El teléfono de Chuck vibró en su mano. Un mensaje de un número desconocido. No eres el único observando. Instintivamente, miró hacia las esquinas de la habitación, sintiendo ojos invisibles sobre él. La paranoia comenzaba a infiltrarse bajo su piel. En la pantalla, Prevost concluyó su discurso con una sonrisa. Sus últimas palabras resonaron con inquietante claridad. Recuerden, siempre estamos vigilantes. Nada pasa desapercibido. Y entonces, por un instante tan breve que Chuck dudó de haberlo visto, el Papa miró directamente a la cámara y parpadeó lateralmente, como un reptil. El restaurante italiano en el corazón de Georgetown existía en un perpetuo crepúsculo. Las velas sobre las mesas apenas iluminaban los rostros de los comensales, perfectas para conversaciones que no debían ser escuchadas. Chuck y James ocupaban una mesa en el rincón más alejado, donde las sombras eran más densas. James consultaba su reloj cada pocos minutos. ¿Estás seguro que vendrá?, susurró. Chuck no respondió. Su mirada estaba fija en la puerta. Cuando ésta se abrió, una mujer de mediana edad entró, vestida con un traje sobrio y un crucifijo de plata al cuello. Recorrió el lugar con ojos cautelosos antes de dirigirse hacia ellos. «María», dijo Chuck, poniéndose de pie. La mujer se sentó sin ceremonias, rechazando con un gesto el menú que el camarero le ofrecía. «Tenemos poco tiempo», dijo con marcado acento italiano. «Mi ausencia será notada». James comenzó a hablar, pero ella levantó una mano, interrumpiéndolo. De su bolso extrajo un pequeño dispositivo electrónico que colocó sobre la mesa. Una luz verde parpadeó. «Ahora podemos hablar. Esto bloquea cualquier intento de escucha». Chuck se inclinó hacia adelante. «¿Es cierto, entonces, lo que sospechamos sobre Prevost?» María tomó la copa de agua frente a ella, pero no bebió. Sus dedos temblaban ligeramente. «Trabajo en la Secretaría de Estado del Vaticano desde hace 22 años. He servido a 3 papas. Nunca había visto algo así». Su voz descendió, a un susurro casi inaudible. «Prevost no duerme. Las cámaras de seguridad lo confirman. Permanece inmóvil durante horas en su estudio, mirando fijamente a la pared. No come en presencia de otros. Y...» Dudó un momento. «Los perros de la Guardia Suiza le temen. Aúllan cuando se acerca». James y Chuck intercambiaron miradas. «Hay más», continuó María. «Documenta sus reuniones, pero los archivos no coinciden con lo sucedido. Testigos presenciales relatan conversaciones completamente diferentes a las registradas oficialmente». «¿Estás sugiriendo que manipula la realidad?», preguntó James. María extrajo un sobre del interior de su chaqueta. El mismo símbolo, la cruz dentro del círculo, visible en una esquina. «No soy la única preocupada. Hay un grupo dentro del Vaticano, vigilando, documentando. Algunos tienen miedo de hablar. Otros han sido transferidos repentinamente,
enviados a misiones remotas. Deslizó el sobre hacia Chuck. Esto llegó ayer a mi oficina, sin remitente. Chuck lo abrió lentamente. Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro. Mostraba a un hombre idéntico a Prevost, vestido con ropas de otra época. Al reverso, una fecha escrita a mano, 1887. «Es imposible», murmuró James. María se levantó abruptamente, recogiendo su dispositivo. «Debo irme. Están vigilando a todos los que cuestionan». Antes de partir, se inclinó sobre la mesa. El cónclave fue irregular. Algo sucedió esa noche que nadie quiere discutir. Y los que lo vieron están desapareciendo. El Centro Nacional de Archivos Audiovisuales era un búnker digital bajo la apariencia de un edificio gubernamental anodino. Hileras de servidores zumbaban suavemente tras paredes de cristal, preservando décadas de historia visual. Chuck atravesó el laberinto de pasillos escoltado por un guardia de seguridad taciturno. La fotografía de 1887 pesaba en su bolsillo, como una piedra. «Por aquí, señor Norris», indicó el guardia deteniéndose frente a una puerta con el rótulo «Restauración Digital». En el interior, una mujer joven de cabello púrpura y gafas gruesas trabajaba frente a múltiples pantallas. Levantó la vista con expresión sorprendida. «Sofía», dijo Chuck. «Gracias por hacer esto». Sofía González había trabajado con Chuck en documentales históricos años atrás. Su genio con archivos digitales era únicamente superado por su discreción. «Media hora», advirtió el guardia antes de retirarse. «Es todo lo que pude conseguir». Sofía esperó a que la puerta se cerrara. «Lo que me pediste es extraño, Chuck. Búsquedas de un hombre que ahora es papa, antes de ser nombrado en cualquier metraje de archivo». Sus dedos volaron sobre el teclado mientras hablaba. «Comencé anoche. Encontré algo peculiar. En la pantalla principal apareció una base de datos con miles de entradas». Sofía señaló patrones resaltados en rojo. «Estas son alteraciones sistemáticas en los últimos 5 meses. Alguien ha estado borrando o modificando archivos relacionados con Prevost». Chuck se inclinó hacia la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuántos archivos?» «Cientos en todas las cadenas principales. Entrevistas, apariciones públicas, ceremonias religiosas donde él estaba presente». Sofía tecleó rápidamente, abriendo una nueva ventana. Pero cometieron un error. Olvidaron los backups de emergencia offline. Un video grainy apareció en 1900 pantalla. Prevost, 10 años más joven, en una ceremonia oficial del Vaticano. Al fondo, el Papa Francisco hablaba con cardenales. La cámara capturó brevemente a Prevost mirando directamente al lente. «Mira sus ojos», susurró Sofía, haciendo zoom. Chuck contuvo la respiración. Los ojos de Prevost reflejaban la luz de manera antinatural, casi como los de un felino en la oscuridad. Y esto... Sofía cambió a otra grabación, más antigua aún. Una procesión religiosa en Argentina, 1995. Entre la multitud, inconfundible, aunque parcialmente oculto el mismo rostro, sin envejecer un día, un ruido en el pasillo hizo que ambos se tensaran. «Hay algo más», dijo Sofía apresuradamente, bajando la voz. «Quien esté borrando estos archivos tiene acceso gubernamental. La autorización viene de arriba, muy arriba. Insertó una memoria USB en la computadora. Estoy copiando todo lo que encontré. Pero Chuck se quitó las gafas. En sus ojos había miedo puro. Después de comenzar esta búsqueda anoche, alguien entró en mi apartamento. No se llevaron nada, pero revisaron mi computadora y dejaron esto. Sobre el escritorio, un pequeño sobre manila. En la esquina, una cruz dentro de un círculo. El granero reconvertido en el rancho de Chuck había sido transformado en un laboratorio improvisado. Equipos de iluminación profesional, monitores de alta definición y un proyector ocupaban el espacio donde alguna vez hubo heno y caballos. El aire acondicionado zumbaba intensamente para contrarrestar el calor generado por los equipos. María examinaba las conexiones mientras James ajustaba la intensidad de los focos principales.
Miguel permanecía cerca de la puerta, vigilante, su mano nunca lejos de su arma. Chuck, en el centro, calibraba el proyector sobre una pantalla blanca. La luz es la clave, explicó Chuck. Si algo no proyecta sombra, significa que la luz lo atraviesa de alguna manera imposible, o que absorbe la luz de forma antinatural, añadió María, su voz mezclando rigor científico y temor religioso. James insertó la memoria USB que Sofía les había proporcionado. Las imágenes de Prevost aparecieron en la pantalla, nítidas contra el fondo blanco. Chuck manipuló los controles, aislando a Prevost de su entorno, ampliando cada detalle. «Observen», señaló activando un segundo proyector que creaba una rejilla luminosa sobre la imagen. Cada objeto, cada persona, interrumpe la luz de manera consistente con las leyes físicas. Miguel se acercó, fascinado a pesar de su escepticismo inicial. «Pero Prevost no lo hace correctamente», completó Chuck. «Miren la sombra bajo su mandíbula, comparada con la del cardenal junto a él». James ajustó el contraste. La diferencia, sutil pero innegable, se hizo evidente. La sombra de Prevost no seguía el patrón natural. Era como si la luz interactuara con él, siguiendo reglas diferentes. «Podría ser un defecto en la grabación», sugirió Miguel aferrándose a la racionalidad. Chuck negó con la cabeza y avanzó a la siguiente secuencia. Prevost caminando bajo el sol de la plaza de San Pedro. Su sombra sobre el pavimento se comportaba incorrectamente, demasiado tenue en algunos lugares, demasiado intensa en otros, como si estuviera siendo proyectada, no generada naturalmente. «He analizado 37 grabaciones diferentes», dijo Chuck. «El patrón es consistente, no es un defecto técnico». María se persignó instintivamente. En las escrituras, susurró, los ángeles caídos pierden su sustancia física verdadera, se convierten en simulacros, imitaciones imperfectas de la creación divina. James manipuló los controles hacia el último archivo, la transmisión del discurso papal. Congelaron la imagen en el momento del parpadeo lateral, amplificándola al máximo. «Dios mío», murmuró Miguel al ver el detalle de los ojos. La pupila no era redonda. Por una fracción de segundo se había alargado verticalmente. Como la de Mineway, un reptil. Chuck miró a cada uno de los presentes. «Ya tenemos suficiente evidencia. Es hora de decidir qué hacemos con ella». María, pálida bajo la luz artificial, habló con voz trémula. «La pregunta no es qué, sino quién. ¿Quién ocupó el trono de San Pedro? Porque claramente no es humano». Los camerinos de la cadena CNN resplandecían bajo luces fluorescentes implacables. Chuck permanecía sentado frente al espejo mientras una maquilladora le aplicaba polvo mate en la frente. Su reflejo le devolvía una mirada que apenas reconocía, ojos hundidos por noches sin sueño, líneas de preocupación talladas más profundamente. En el espejo podía ver a Miguel de pie tras él, vigilando la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. «5 minutos, señor Norris», anunció un asistente de producción, evitando mirarle directamente a los ojos. Chuck asintió. El pendrive con todas las evidencias pesaba en su bolsillo como si contuviera plutonio en lugar de datos digitales. Su teléfono vibró. Otro mensaje anónimo. El tercero en las últimas 2 horas. No necesitaba leerlo para saber su contenido. Advertencias, amenazas veladas. «Todavía podemos cancelar», murmuró Miguel, inclinándose hacia él. «Nadie te culparía». Chuck cerró los ojos brevemente. Recordó la expresión de María al despedirse en el aeropuerto, sus palabras finales. «Ten cuidado. No todos los mártires son recordados». «Tengo que hacerlo», respondió simplemente. El set de verdades incómodas estaba diseñado para crear intimidad forzada. 2 sillones enfrentados, separados por una mesa baja de cristal, iluminación dramática que creaba tanto sombras como claridad. Catherine Vega, la periodista más respetada y temida del periodismo investigativo, lo esperaba con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos analíticos. En vivo, en 3, 2... El director señaló en silencio al camarógrafo principal. «Buenas noches, América»,
comenzó Vega con su característica intensidad contenida. Esta noche tenemos una conversación que, según nuestro invitado, podría cambiar nuestra comprensión de las más altas esferas religiosas. El actor y activista Chuck Norris ha solicitado este espacio para compartir lo que describe como evidencia perturbadora sobre el Papa Robert Prevost. Chuck notó movimiento en la cabina de producción. Ejecutivos de la cadena conversaban acaloradamente, gesticulando hacia el set. Las luces parpadearon momentáneamente. Chuck, continuó Vega, estas son acusaciones extraordinarias que requieren evidencia extraordinaria. ¿Qué te trae aquí esta noche? Chuck miró directamente a la cámara, sintiendo el peso de millones de miradas. Catherine, lo que voy a mostrar desafía nuestra comprensión de la realidad, pero la verdad debe prevalecer sobre el miedo. Extrajo el pendrive y lo entregó a un técnico que se acercó nerviosamente. Las pantallas del estudio parpadearon mientras se cargaban los archivos. Durante meses, continuó Chuck, he recopilado evidencia que sugiere que quien ocupa actualmente el trono papal no es quien aparenta ser. La primera imagen apareció en pantalla. Prevost en 1995, idéntico a su apariencia actual. Las luces del estudio vacilaron nuevamente, más prolongadamente esta vez. Lo que van a ver no son trucos ni efectos especiales, dijo Chuck, su voz firme a pesar del sabor metálico del miedo en su boca. Es la verdad, por inquietante que resulte. En su auricular, Catherine Vega escuchó la voz tensa del director. Tenemos problemas técnicos. Alguien está interfiriendo con la señal. Chuck se inclinó hacia adelante, determinado. Necesitan ver esto ahora antes de que nos silencien. La cabaña remota en las montañas de Colorado parecía extraída de otra época, sin internet por cable, sin señal de telefonía consistente. Chuck observaba la antigua televisión satelital mientras James ajustaba la antena en el tejado. La CNN mostraba fragmentos de su entrevista intercalados con reacciones de expertos. La transmisión original se había interrumpido abruptamente, después de mostrar apenas 3 minutos de evidencia. Un fallo técnico catastrófico, según la explicación oficial. Lo logramos parcialmente, dijo Miguel, monitoreando múltiples teléfonos desechables esparcidos sobre la mesa rústica. Las imágenes del Papa sin sombra se volvieron virales antes de que comenzaran a eliminarlas de las redes. María entró desde la habitación contigua, su rostro pálido iluminado por la pantalla de una tablet. El Vaticano acaba de emitir un comunicado. En la televisión, un portavoz oficial del Vaticano aparecía frente a una multitud de periodistas. Su expresión era serena, casi compasiva. Las acusaciones presentadas son producto de materiales manipulados digitalmente y teorías conspirativas sin fundamento. Su Santidad, el Papa Prevost, expresa su preocupación por el señor Norris y le ofrece sus oraciones en este momento difícil. Chuck observó la imagen congelada de Prevost que aparecía en pantalla. Una fotografía cuidadosamente seleccionada, donde su sombra era claramente visible. La respuesta perfecta, murmuró. Compasión en lugar de ira, preocupación en vez de negación vehemente. James bajó del tejado, sacudiéndose la nieve de los hombros. ¿Y ahora qué? La respuesta llegó en forma de notificación en uno de 1900. Los teléfonos. Un enlace a un artículo del New York Times. Filtración masiva de archivos del Vaticano. Miles de documentos históricos aparecen online. María, dijo Chuck, girándose hacia ella. ¿Fuiste tú? Ella negó lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y asombro. Hay otros dentro del Vaticano, más de los que imaginábamos. En la televisión, un presentador de noticias leía con visible confusión. Entre los documentos filtrados, aparecen registros que sugieren la existencia de una entidad conocida como el Visitante, mencionada en textos que datan del siglo IV, referencias a un ser que camina entre nosotros sin proyectar la sombra que Dios otorga a sus criaturas. El teléfono principal sonó. Chuck lo puso en altavoz. «La has iniciado», dijo la voz distorsionada digitalmente. «La primera grieta en una estructura milenaria.
Pero recuerda, las instituciones más antiguas tienen los secretos más oscuros y las defensas más letales. Después del pitido que indicaba el fin de la llamada, un silencio pesado llenó la cabaña. Miguel revisó las ventanas, asegurándose de que las cortinas estuvieran completamente cerradas. ¿Crees que vendrán por nosotros?, preguntó James. Chuck miró su reloj. Las manecillas, detenidas desde aquel día en el estudio, comenzaron a moverse repentinamente. No, respondió con una certeza que no sentía. Vendrán por todos,